Tenemos invitados y vamos a charlar con el rabino Marcelo Polakov de un poco de todo. Lo veo que hasta trajo algo que no sé qué es, ya me da curiosidad. ¿Qué es, rabino? ¿Cómo le va? Buen día, antes que nada, gracias Hola, por buen venir. día, al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué Esto es se llama eso? shofar, es como un celular, pero Antiguo. sí, como bastante Así se ancestral. llamaban antes, sí. No se hablaba así, esto es un cuerno de carnero en realidad, Mirá. que lo traje porque estos días, previos a la fiesta de Rosh Hashanah, que es Año Nuevo, se suele hacer sonar el shofar, así que después lo hacemos, si te Por parece. sí, me Eso es encantaría. como que va anunciando que empieza un año nuevo. ¿Cuándo es el Año Nuevo Judío? Este año cae el Claro, porque ustedes se 6. rigen por el calendario Claro, lunar. Bíblico, calendario sí. lunisolar, es medio un lío. Lunisolar, Pero bueno, sí. esto va a ser a partir del lunes 6 de septiembre. Vamos a empezar el año 5.782. Eso es por la inflación, obviamente, que es mucha. Pero no, eso se cuenta, lo contamos míticamente desde la aparición de Adán y Eva. Entonces, si agarrás el texto bíblico, Claro. la Torá nosotros decimos, y empezás a contar cuánto vivió Adán y sus hijos y sus nietos, bla, Sí, bla, sí, bla, hay un bla, cálculo. llegamos hasta hoy, hace unos 5.782 años. En Más cambio, allá de el lo... resto que estamos viviendo en el 2021, estamos contando desde el Jesús. desde el nacimiento de Tal Jesús, cual. o desde la muerte, no, del nacimiento. Del nacimiento. Del nacimiento de Jesús. Pero sí no se sabe Bueno, pero yo no me exacto. puedo meter en asuntos Ah, internos de me- otros estados. Bueno, rabino, la verdad que lo trajimos a charlar por un tema que no es para nada feliz, pero después sí quiero que Sí, sí, esto no hay termine problema. siendo algo mucho más feliz que esta noticia. Un informe de la DAIA informó que se han duplicado los casos de discriminación, la judeofobia que se llama, el antisemitismo que existe, que sabemos que existe, pero nos preocupa que se haya duplicado. Un poco detrás de la impunidad de las redes, por supuesto, Sí. y otro poco queremos conocer cómo lo vive la comunidad, si lo ha sentido así también, si lo vive en Córdoba, si esto está pasando no solo a nivel nacional o acá en Córdoba puntualmente. Yo te diría, por un lado, ese estudio que la DAIA viene haciendo a nivel nacional hace muchos años, creo que desde el 98, es un estudio que tiene sus particularidades, yo lo conozco. A veces el título esconde un poquito de, no es que es la realidad, pero esconde un poquito de algunas cuestiones más específicas, por ejemplo, que te voy a decir ahora. Si uno lo mide en términos de cómo se define, vos decís, bueno, algún insulto típico, digamos, bueno, ha crecido en las redes un 500%. Pero está claro que este último año y medio que estuvimos todos más encerrados, todo ha explotado en las redes, para bien y para mal. Entonces, yo creo que es una medida no muy, te diría, cotidiana de cómo uno puede medir esto. Argentina Lo que no ha aumentado es... mucho son las Sí. denuncias. Claro, pero... Las denuncias, pero porque será que claro, también como que hay un hartazgo o un decir, che... evidentemente, vos publicás una noticia cualquiera, no sé, y tenés un apellido que termina con Ovich, Oski, Off, qué sé yo, y otro puede decirte cualquier cosa, pero por una cuestión, viste cómo aparece ahora una noticia política Sí. y salen los, entre comillas, trolls, y de un lado de la famosa grieta te destrozan, y del otro lado exactamente lo mismo. Y a veces eso termina en denuncias. Digamos, a usted, lo que estoy leyendo es que ustedes como sociedad, como comunidad, esto les resbala bastante. Yo creo... Se sienten a ver, cómodos en esta comunidad. Eso es lo que por ahí... en cualquier, digamos, cualquiera de nosotros como argentino, obviamente en la minoría judía, cada uno tiene su vida. Me parece que acá el desarrollo de la vida religiosa en general, de cualquier tipo de religión, no tiene ninguna restricción, es decir, hay libertad religiosa en nuestro país. Sí. No hay, yo te diría, ando con mi kipá por la calle, bueno, a veces con boina, pero hace años nadie me ha dicho nada. O sea, la verdad es que me parece que hay que leerlo con cuidado ese tipo de informes, porque la vida cotidiana en nuestro país, gracias a Dios y a nosotros como argentinos, aparte, es bastante sana. Esto es un informe de la DAIA. Hay informes que también se ha crecido el insulto a todos, Por eso te a digo que cualquiera. la crispación es muy fuerte. El otro día estábamos con Monseñor Niáñez en una actividad que organizó la iglesia. Él decía que el peor problema que tiene la grieta, que hay en todos lados, y no importa si es política, esto de la crispación termina siendo suicida. Y la verdad es así, porque uno es como que cubierto bajo el anonimato de las redes, uno dice cualquier cosa y parece que eso no tiene efecto, pero a la larga, en realidad, va minando la propia persona y el propio marco social. Fíjate, en el texto bíblico, en la Torá, se dice que cuando alguien hablaba mal de otro, se apestaba, se llenaba de peste.
una cosa rara, porque a lo largo de los siglos eso se fue dando vuelta y quedó, no que uno se No, parece que la empestaba. peste la tira del otro. Exacto, vos decís, habló pestes del otro. Mirá, Pero eso tiene un origen mirá. bíblico que es muy interesante porque en realidad se fue corriendo la responsabilidad. Y a la larga uno se da cuenta que cuando uno habla mal del otro todo el tiempo, agrede, insulta, en última instancia, más allá de que es suicida, como decía Monseñor Neáñez, el que termina empestado es uno mismo. Sí. Bueno, la charla está muy entretenida, pero le voy a abrir porque seguro quieren sumar con alguna pregunta, algún comentario, Germán, Ernest, para que podamos charlar entre todos. Marcelo, estos tiempos de crisis, de pandemia, de complicaciones económicas muy fuertes, atraen a la gente llevan a la gente hacia las religiones como refugio o como búsqueda de algún camino, o no pasa absolutamente nada. Mira, en todas las comunidades religiosas, obviamente puedo hablar con más autoridad de la mía, pero en general lo que sucede en tiempos de crisis es que si en tiempos de no crisis, bueno, acá no conocemos lo que es tiempo de no crisis, pero bueno, supongamos en tiempos más, entre comillas, normales, si vos tenés un ejercicio cotidiano de lo que es, no sé, la participación en actividades voluntarias, la solidaridad, la justicia social, qué sé yo, actividades de protección a los más débiles, cuando llega el momento de la crisis, ya estás entrenado. Es como que tenés una maratón. Si vos nunca corriste una cuadra, llega una maratón, te morís. Ahora, si durante varios meses estuviste entrenando, la pasás, no te digo que la pasás bárbaro en una maratón, no vas a ir primero, pero por lo menos llegás. Bueno, esto es lo que sucede en cierta manera con nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos tratando, pues subrayo, tratando de emparchar situaciones difíciles a nivel social. No solo dentro de la comunidad judía, nosotros tenemos, digamos, varias familias que las sostenemos entre todos, pero también, si podemos, y de hecho a veces lo hacemos, también sostenemos, por ejemplo, el comedor La Botellita y otras organizaciones barriales o de base que en tiempos así como los que estamos viviendo ahora cada vez están peor. Entonces tenemos que aumentar el carácter solidario, ¿no? Sí, en el caso de ustedes creo que es distinto. Las iglesias evangélicas y todo, es como que es un tiempo propicio para recaudar fieles, por así decirlo, no sé si la palabra, que lleguen fieles a sus salones, son enormes, son reuniones multitudinarias y sí hay una tendencia de las familias en la búsqueda de la fe para aferrarse a algo. Es así, no sé en el caso de los judíos, pero sí en el caso de otras nosotros religiones. no es que por la propia característica de la tradición judía, no es una tradición misionera. Claro. El pueblo judío está abierto, entra gente al pueblo judío desde hace, nosotros tenemos más o menos 4.000 años de historia, así que tenemos algo de práctica en eso, pero no vamos a buscar a la gente, ¿entendés? Porque nosotros entendemos que mientras uno sea buena gente, no importa si es buen judío, buen cristiano, buen musulmán, está todo bien, tenemos el mismo acceso al cielo, digamos, ser buena gente. Entonces, no es que tenemos nuestra única verdad para todos, para contagiar, sino que respetamos las de todos. Mientras sean así compatibles y uno pueda sentarse al lado del otro sin querer imponerle nada y convivir así tranqui, ¿no? Pero bueno, en las épocas así, me parece que lo que hay que hacer es contracultural, porque uno tiende a encerrarse. Y lo que hay que hacer es justamente lo contrario, empezar a abrirse más y darse cuenta que encerrados terminamos, y tenemos experiencia, en un gueto. Y cuando vos te encerrás en un gueto, a veces por presiones de afuera o a veces por propia disposición, a la larga eso no termina bien. Marcelo, hablando un poco también sobre estos extremismos religiosos, ideológicos, bueno, en Afganistán se está viviendo una situación crítica y bueno, también está la información de que hay un último judío en Afganistán, un lugar donde poblaron durante muchísimos años el pueblo judío en Afganistán. Bueno, hoy hay solamente un residente que se llama Zabulon Simantov, que meses atrás había dicho que se iba a ir si los talibanes volvían al poder, pero ahora fue interceptado, digamos, por los medios y le preguntaron qué iba a hacer y le dijo que se iba a quedar para cuidar la sinagoga en medio de este conflicto, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Me da pena, pobrecito. Solito allá. Solito ahí. Pero no se quiere ir, está muy bien porque es su lugar. Y él es el... Y él habrá quedado una sinagoga de siglos y que la custodia él.
Me resulta simpático el apellido que leíste porque significa Simanto, buena señal, significa en hebreo, es el apellido, un apellido hebreo. No le veo muy buena señal al pobre. Además, su presentación ante los medios Sí. tiene el mismo instrumento que... El shofar. Sí, Mirá, exactamente. no la vi, pero bueno, sí, esto es ancestral. Te imaginás que carneros hay por todos lados. ¿Cómo Y se más sopla? allá. ¿Del lado finito? Sí, porque de acá, en realidad, si soplás por acá, nada. Acá sí. Así es. ¿Es Así para el convocar llamado- también a las ceremonias? En la época bíblica se usaba, por ejemplo, para anunciar que el campamento salga, se detenga, avance, etc. Y también tenía un sentido de recordación de algunos episodios bíblicos. Por ejemplo, cuando se entregan los 10 mandamientos, las tablas de la ley, el monte Sinaí humeaba, dice el texto bíblico, y se escuchaban voces de shofar. Así como está asociado en realidad también ahora por el año nuevo a como al gritito de un bebé que está naciendo, como el año que empieza. Y tiene más alusiones, pero no los quiero aburrir, pero No, tiene que estoy ver muy con entretenida. tiene que Yo ver con esto. He leído la Biblia muchas veces Mm. por otra religión que profesé en su momento y siempre me he preguntado hasta qué momento pensamos igual con la mayoría de las religiones que leemos la Biblia antigua, digamos. Sí. ¿Y en qué momento se pierde el desfasaje? No es que se cuando pierde. Es cuando nace Jesús. Es en la época de Jesús. Y ustedes lo consideran un profeta más, Sí. no el Hijo de Dios. Ahí es Exacto. donde está. Es como que los primeros cristianos, Cristo significa en Cristiano, griego sí. Mesías, ¿está bien? Christos se dice. Y en realidad, esos primeros cristianos que consideraban a Jesús, que era rabino, consideraban a Jesús como el Salvador, el Cristo, por eso lo consideran Jesucristo, Jesús, el Mesías o el Salvador. Eran todos judíos, los 12 apóstoles también. Entonces trataron de convencer al resto del pueblo judío que estaba dominado por el Imperio Romano en ese momento, de que, bueno, Jesús era el Mesías y que todo iba a estar mejor. Ellos no veían, la mayoría, digamos, del pueblo judío en ese momento, no veía esto que era real en términos de lo cotidiano porque los seguían matando. El Imperio Romano crucificó a Jesús y a 3.500, 4.000 más o menos más. Entonces no veían que la salvación suceda. Estos primeros, que se llamaban a sí mismos judíos cristianos, al no tener éxito dentro del pueblo judío, se fueron como corriendo. Eso tardó un siglo Sí. y medio, y después, fuera del pueblo judío, tuvieron no éxito, tuvieron un súper éxito. Entonces aparece, digamos, toda la idea del cristianismo como una religión muy fuerte, hasta que el Imperio Romano la toma para sí misma, Claro, siglos sí, ya después, conocí y la ya historia. quedó la diferencia esta. Básicamente, siempre decimos lo mismo, que cuando hay un concepto ¿Cómo lo cristiano... llaman entonces ustedes a lo que nosotros llamamos Jesús? No, Jesús. Ah, Jesús, no Cristo. No Cristo, Ah, claro, claro, porque Cristo no significa Cristo. Mesías. Pero siempre decimos, medio en serio y medio no tanto, que como hay un concepto cristiano real que se llama parusía, que significa en el mundo cristiano la segunda venida de Jesús, como para terminar lo que no está terminado Sí. en el buen sentido de las cosas, que estén mejor, nosotros decimos, bueno, ahí le preguntamos. Y le decimos, ¿vos estuviste acá hace 2000 años? Si dice que sí, nosotros vamos a decir, uy, tenían razón. Si dice que no, viste que teníamos razón nosotros, pero mientras Y esa tanto hay que portarse salvación, bien. y esa salvación que ustedes esperaban en ese momento, que fue la ilusión de que fuera Sí. Jesús y no la fue, ¿ustedes siguen esperándola? Tal cual. ¿Siguen en la búsqueda de ese Sí, Mesías? en realidad hay como dos líneas. La salvación no es que hay que sentarse a esperarla, sino que hay que traer un mundo mejor. Eso es como obligatorio, ni siquiera te puedes entré en escapar. una entrevista hacia la religión, pero No, me pero está genera mucha bien. curiosidad y... está muy Ahora, hay quienes dicen, bueno, eso va a ser un Mesías, pero en el sentido de un líder político, llamémosle así, / religioso. Y otros pensamos que va a ser como una época mejor, no basada en una persona, sino en... bien. Ah, ok, un bienestar... Una serie de general. acontecimientos. Exactamente, yo voy por esa línea. Bueno, ¿no? para No él, lo sé. me quedaría todo el rato charlando, pero vamos a ir cerrando. Arrancan las celebraciones del Año Nuevo Judío el 6 de El 6 de septiembre a la noche. ¿Y cómo son los ritos así brevemente? Los ritos ahora, digamos, son complicados por la pandemia, Sí. pero bueno, en realidad se lo pasa en la sinagoga un rato, también, a la noche, y después hay cena de Rosh Hashanah. Siempre aprovechamos para comer, yo soy un exponente claro Eso del de año que, pasado. Muy bien. que vengo guardando
siglos de Para cuando tradición. no haya, viste que los judíos saben de Claro. guardar, saben mucho. Es cierto. Entonces, hacemos, en la sinagoga también se toca el shofar, se lee un poco de la Torá, y en la casa se acostumbra a tener una cena que, te diría, el alimento esencial de la cena ritual, más allá del vino y el Sí, pan que está siempre, sí. hay manzana con miel. Se come Ay, qué manzana rico. con miel. ¿Por qué? Porque el deseo de Año Nuevo, nosotros en vez de decir feliz año, decimos en hebreo Shana Tova Umetuka, que quiere decir que tengas un año bueno y dulce. Bueno como la manzana, dulce como la miel, pero en realidad tiene que ver con una idea de que ojalá que sea bueno, que son cosas que no dependen de nosotros, que vienen como de arriba, ¿no? Y si no es tan bueno, por lo menos que lo endulces, ¿no? Y Qué eso lindo. es un lindo deseo para todos. Rabino, muchas gracias, Gracias por su a ustedes. visita a la mañana del CEA. Ha Gracias. sido un placer. Cuídense. Así charlábamos con el rabino Marcelo Polakov, de todo un poco. La verdad que yo quería llevarlo por un camino, me cerró muy rápido el tema y nos dimos el gusto de charlar de todo un poco acá con Germán, Ernestina y Marcelo Gracias. Polakov. Ahora sí, volvemos al deporte, Nacho.